Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien, iniciando una nueva semana de agosto. Fíjense que algo le pasó a mi micrófono, está descompuesto, estoy grabando directo a la entrada de voz del iPad, entonces espero que se escuche relativamente decente. Y bueno, durante el episodio anterior hablábamos de que la fe es y debe ser razonada para que pueda tener un sentido en nuestras vidas. Y durante la semana fue el día viernes 14 de agosto que por Instagram les hacía una pregunta, y esta era: ¿cuáles son las causas por las cuales una persona puede llegar a perder la fe? Hubo algunas respuestas muy interesantes que vamos a comentar más adelante, pero quisiera empezar por compartirles algunas definiciones de fe que a mí me han servido bastante. Y qué importante es, amigos, tener la definición correcta de las cosas o de los conceptos, porque de lo contrario, todo lo que deriva de ese concepto va a estar equivocado. Mis comportamientos, mis prejuicios, mis decisiones. Ejemplo muy sencillo: si a mí me dicen que tal persona es alguien muy arrogante, todo mi comportamiento en referencia a esa persona va a ser de acuerdo a lo que me han dicho de ella. Si lo trasladamos al tema de la existencia de Dios o de quién es Dios, si a mí me dijeron de pequeño que Dios es alguien que me castiga si me porto mal, pues todas mis decisiones y mi comportamiento que esté asociado a Dios va a tener esa connotación negativa. Si me porto mal, algo malo me va a pasar. Y lo mismo sucede con la definición sobre el amor, la libertad, incluso nosotros mismos. Una idea incorrecta o sesgada de quién soy yo me lleva a tomar decisiones muchas veces injustas hacia mí, o que no me van a traer ningún bien. Lo mismo sucede con la fe. Si tenemos el concepto equivocado sobre qué es la fe y qué significa, podemos llegar a tomar decisiones, incluso algunas de ellas muy importantes, que no van a ser lo que yo quisiera si tuviera la idea correcta. Entonces vamos a empezar por definir la fe, y quisiera tomarla de un sacerdote ya fallecido, Ignacio Larrañaga, nacionalidad española. Él fundó los talleres de oración y vida, que tal vez algunos de ustedes pudieron haber escuchado en algunas de sus parroquias. Tiene varios libros escritos y son de un gran contenido espiritual bastante profundo. Tiene videos también, como algunas pláticas en YouTube. Durante la semana les compartiré algunas, y voy a tomar de una manera bastante similar a como él en uno de sus temas hablaba sobre la fe. Entonces, punto número 1, definiendo la fe. La fe no es sentir, sino saber. La fe no es una emoción, es una convicción. No es evidencia, sino certeza. Es siempre volver a partir, levantarse y aventurarse a esa búsqueda de ese Dios que no podremos poseer sustancialmente en nuestra vida. Nuestra experiencia de Dios a través de una vida comunitaria, pero una posesión completa, total de Dios, no podremos poseerlo en esta vida. Y como dice la Escritura, que, San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, él cita a su vez al Antiguo Testamento, pero dice así: nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, y ni siquiera pudo pensar aquello que Dios preparó para los que lo aman. Larrañaga lo dice así, de una manera bastante interesante: a Dios corresponde una substancia, pero nunca en este mundo tendremos la evidencia de poseer vitalmente la sustancia de Dios. Tenemos un ingrediente constante. Este ingrediente se llama incertidumbre. La incertidumbre, que es como ese vértigo de no saber qué va a suceder. Y lo experimentamos todos. Una persona que ya tenga un largo recorrido en la fe, o que apenas está iniciando, por así decirlo, una vida de conversión, ambos casos viven en una completa y constante incertidumbre. No saber qué viene por delante. La fe es una peregrinación. La fe es una peregrinación.
¿Cuál es la diferencia entre un peregrino y un turista? Por ejemplo, un turista sabe en qué hotel se va a hospedar, qué restaurantes va a visitar para comer, a qué museos irá, pero un peregrino no sabe en dónde va a dormir, no sabe qué va a comer o siquiera si va a comer. Es decir, para un peregrino, cada día es un nuevo partir, un nuevo comienzo. Y eso es la fe, porque la fe, si bien la definición clásica o tal vez la primera definición que aprendimos es creer sin haber visto, y esto es cierto, pero la fe tiene un significado más profundo que compartiremos un poquito más adelante. ¿Tiene sentido que la fe exista? Imagínense ustedes que existe la sed pero no existiera el agua, que tenemos la capacidad de sentir hambre pero no existiera el alimento, que al tener los ojos no existiera nada para ver, que teniendo la voz no haya nadie que nos pudiera escuchar, o que nadie tuviera oídos. ¿Cuál sería el sentido de la voz? Para cada cosa que existe corresponde algo que satisface la esencia de ser. Me gusta mucho cómo lo dice Larrañaga, es como el invitado virtual de este episodio, que dice: la fe es movida por una sed infinita. Si hay una sed, debe existir el agua que apague la sed. Antes de mis ansias por él, existe él. Antes de mi nostalgia por él, está Dios. Punto número 2. La fe es luz y oscuridad. Una aparente contradicción, ¿no? Pero, ¿por qué la fe es luz? La fe es luz porque sí tenemos algunas huellas que nos pueden llevar a una conclusión, hasta cierto punto lógica, de que Dios existe. Y no nos vamos a regresar mucho al tema de fe y razón y la relación entre ambas, pero sí cómo la fe como concepto puede llegar a tener un sentido. Podemos poner un ejemplo de una persona que se despierta en la playa y caminando por la arena se encuentra con unas huellas que son pequeñas. Tendría sentido si la persona dice: por aquí pasó una persona, y esa persona era un niño. Pues tiene sentido, ¿no? Porque sobre la arena, aunque no se haya visto al niño, se ven las huellas pequeñas de que alguien pasó por ahí. Si estamos en un bosque muy denso donde hay muchísimos árboles y amanece y vemos algunos rayos de sol que se meten entre las ramas de tal manera que nosotros podemos verlos, decimos: ya salió el sol. No vemos el sol, pero vemos sus rayos y vemos cómo todo está iluminado por el sol. Entonces tiene lógica decir que el sol está ahí, aunque no pueda ver directamente el sol. Así es como nosotros tenemos estas huellas de Dios. Número 1, las huellas de la creación, que ya mencionamos un poquito cómo a través de la creación se puede llegar a el concepto de Dios. Para los creyentes en el cristianismo y en el catolicismo, en el cual me incluyo, tenemos la revelación de Dios a través de las Escrituras. Tenemos la tradición apostólica que de generación en generación llega hasta nuestros días. Y en esta tradición llegan a nosotros pues la liturgia, los sacramentos y toda esta vida de iglesia de la cual muchos somos parte. Pero también tenemos la revelación personal de Dios para cada uno de nosotros a través de 3 aspectos diferentes. Entre otros, la verdad es que no podemos limitar a Dios en cómo actúa. Pero a través de los acontecimientos de cada día, Dios se comunica y Dios se revela. A través de otras personas, Dios se comunica también. A través de la búsqueda personal de Dios, a través de nuestra oración. Y por medio también de estas llamadas mociones del Espíritu. Estos como sentimientos de inspiración, de iluminación, de ganas de hacer algo o de confrontación. Esto estoy haciendo mal, debería hacerlo bien. Todo esto son esas luces, esas huellas a través de las cuales Dios
nos está buscando, porque aunque en el corazón del hombre está esta curiosidad sobre la existencia de Dios, que se ha desarrollado en todas las culturas, separadas incluso por océanos, es Dios quien tiene la iniciativa de buscarnos y de encontrarnos. Ahora, ¿por qué la fe es oscuridad? Que se va a poner un poquito más interesante. La fe es oscuridad porque no importa cuánto conocimiento teológico, filosófico, argumentativo podamos tener. Va a llegar un momento en donde todos esos argumentos van a terminar como si estuviéramos bajando unas escaleras y llega el punto en donde ya no hay ninguna escalera, ningún medio de soporte, está simplemente un vacío. Yo no he saltado nunca de un bungee, es algo que sí haría eventualmente. Sí me gustan este tipo de sensaciones de vértigo, ¿no? En los juegos mecánicos, etcétera. Esa sensación de subirte a una montaña rusa y no saber si un tornillo se está zafando y no saber si vas a regresar de esa montaña rusa. No, no es cierto. Tanto así no, pero hay quien le guste, hay quien no. Si alguno de los escuchas de este podcast sí se ha subido a un bungee, pues podrá decirlo mejor que yo, pero la sensación de adrenalina y de estos pensamientos que pasan por nuestra cabeza al momento de saltar, diciendo, si este arnés, si algo está flojo, pues ya valió más, ahí quedé, embarradillo en el suelo. Pues la fe es como saltar de un bungee, solo que con el pequeño detalle de que no vemos el arnés y no vemos el precipicio. Es un salto a oscuras, por eso la fe es oscuridad. La fe, si bien es esa lámpara que nos ilumina y nos impulsa a seguir caminando, a seguir buscando, es al mismo tiempo atreverse a caminar cuando no veo nada, cuando no siento nada, cuando no experimento nada. La nada se convierte en una compañera de viaje, en la gran aventura de la fe. Punto número 3. Redefiniendo la fe. Con todo esto que hemos dicho, podemos llegar al siguiente punto. La fe es una cuestión de vida. La fe va más allá de creer en alguien, de tener por cierto un conjunto de dogmas, un conjunto de razonamientos que tienen sentido, tienen lógica, entonces creo en ellos. No. La fe es una entrega completa, vital, hacia alguien, en donde ese alguien tiene injerencia en todas las esferas de nuestra vida. Piensen en un matrimonio. Para quienes nos escuchan y están casados, podrán entenderlo mejor. Casarte es una donación total, incondicional hacia otra persona. Es una entrega mutua en donde, como dice la Escritura, ya no son dos, sino una sola carne. Porque cuando nosotros decimos que nos entregamos a Cristo, no es para que ese Cristo se entregue a nosotros. Es la respuesta a alguien que ya hizo esa donación total y vital. Vital de una manera literal. Porque hablamos de alguien que entregó su vida completa. Y la fe es una respuesta que en nuestra debilidad, en nuestra imperfección y pequeñez decidimos entregarnos también. La fe es una cuestión de vida. Ahora vamos con el cuarto punto y aquí es donde vamos a platicar un poquito sobre algunas respuestas que algunos amigos compartieron en Instagram. El punto número 4 es: ¿por qué las personas llegan a perder la fe? Y los puntos que voy a mencionar están muy relacionadas con algunas opiniones que algunos de ustedes nos dieron en la cuenta de Instagram. Así que, pues muchas gracias por compartir. Esto enriquece bastante el podcast. Y bueno, vamos con el número 1. Primera causa, una falsa expectativa de Dios. Y sucede en situaciones muy concretas. Cuando yo le pedí algo a Dios que no me concedió. Y si esto tiene relación con la salud de un familiar que terminó falleciendo, pues es un golpe muy fuerte.
y una decepción bastante grande, porque yo le pedí a Dios y a mí siempre me dijeron que si yo pedía con fe, Dios me lo iba a conceder, y esto no fue así. Punto número 2. Una mala experiencia. Esto puede englobar muchas cosas. Un mal ejemplo, un mal testimonio de vida de parte de alguien que era para mí una figura, pues tal vez de autoridad moral dentro del clero. O sea, me refiero a un sacerdote, un religioso, o fuera de él. Cualquier persona, un maestro, un familiar, un amigo, etc. También puede ser una mala experiencia vivida en una comunidad religiosa. A lo mejor yo fui a un grupo en donde me decepcionó la actitud de algunas personas. Por diferentes causas terminé criticado, juzgado o cualquier otra cosa. Por lo tanto, puede ser bastante comprensible que una persona se aleje de su fe porque encuentra una incoherencia entre los preceptos de dicha fe y el testimonio de algunas personas, ¿no? Es algo que también se ve en diversas ocasiones. Siguiente punto, y me parece bastante interesante, es: he dejado de sentir mi fe. ¿A quién no le ha pasado que te fuiste de misiones, viviste un retiro, tuviste una experiencia fuerte en donde Dios se manifestó de alguna manera y te hizo sentir mucha paz, mucho gozo, mucha alegría, un fuego ardiente en tu corazón, y llegaste de esa experiencia decididamente a seguir a Dios, a crecer en tu vida de oración, en tu vida de fe, etcétera, etcétera? Pasa el tiempo y como que esa fe se va apagando poco a poco. Es decir, pasado un tiempo ya no sientes lo mismo y te hace pensar que ese sentir diferente, ese sentir menos, significa automáticamente que tu fe se está apagando. Aquí vale la pena recordar que la fe no es sentir, sino saber. Pero también es importante identificar cuáles son también las causas por las cuales yo me voy sintiendo de una manera diferente. Ahora, hay que saber distinguir o clasificar los sentimientos, porque es natural que esa alegría, esa euforia que son propias de una experiencia, pues con el tiempo van atenuándose. Pero también hay sentimientos que permanecen constantes, como una paz, un gozo que es más profundo, porque ha cambiado la perspectiva completa de ver las cosas, de ver mi entorno, de verme a mí, a los demás, etc. Entonces son sentimientos que pueden llegar a ser un poquito más permanentes, por decirlo de alguna manera. Pero también hay que tomar a consideración dos aspectos importantes. Hay veces que uno va sintiendo una sequedad en el alma, una aridez en el corazón. Y esto puede ser por dos factores que vale la pena distinguir. El primero es: si yo, después de haber tenido una experiencia de fe y una decisión de acercarme más a Dios, pero no cultivé mi vida de oración, no dediqué tiempo a mi oración, a mi formación, a mi vida espiritual, pues es completamente obvio que este sentimiento de sequedad, de ya no me dan ganas, va a aparecer. Y esto lo podemos entender como los músculos del cuerpo. Si yo dejo de moverme una semana y después me quiero levantar de la cama, vamos a asumir que estuve en la cama una semana sin moverme, pues en el momento en que me quiera levantar probablemente me vaya a caer. Mis músculos están atrofiados. Es una atrofia espiritual. ¿Por qué? Porque no he movido mi alma a la oración, y mientras menos oro, menos ganas me dan de orar. Y pasa lo contrario: mientras más rezo, más ganas me pueden dar de orar. Entonces tiene mucho que ver con lo que yo hago o dejo de hacer. Si me siento, en resumen, seco, pero no he hecho nada por acercarme más a Dios y cultivar mi fe, entonces ahí la respuesta es: hay que ponernos manos a la obra
y que mis ganas de acercarme a Dios estén por encima de lo que quisiera sentir. Otro punto importante que también compartieron por ahí en la cajita de preguntas es que pasa al revés. Yo he buscado rezar, orar, alimentar mi fe de muchas maneras y no siento lo que esperaba, no tengo esos resultados, por así decirlo, como si al seguir una dieta, pues yo estoy esperando bajar tantos kilogramos en tantas semanas. Algo muy importante que menciona el invitado virtual de hoy, Ignacio Larrañaga, en su libro Muéstrame tu rostro, es que nunca es proporcional o necesariamente proporcional mi esfuerzo en mi vida de oración, en crecer mi fe a través de lo que yo hago, con lo que experimento de una manera sensible. El hecho de sentir mi fe es un regalo o una gracia de Dios. Él decide en qué momento y en qué medida me hace experimentar de una manera sensible su presencia, su amor, su poder, su gloria. Pero no quiere decir que si yo rezo durante un mes, si hago oración 1 hora diaria y aparte un rosario y aparte me leo un libro, te garantizamos 100% por eso que vas a sentirte así o así. Eso no sucede. Entonces sí puede haber personas, y yo he pasado por esa situación también en algún punto de mi vida, en donde me desanimo porque aunque me esfuerzo de momentos más que otras ocasiones, no veo, entre comillas, los resultados. Puede ser que una persona con rezar o con hacer una oración profunda un día va a sentir cosas excepcionales, y puede haber personas que estén trabajando su vida de fe y de oración durante un año y no van a sentir nada. Y aquí es muy importante que nuestras expectativas con Dios no estén sujetas a algo que quiero experimentar. Ahí estamos cayendo en amar a un Dios que se ajuste a lo que yo quiero, a mi imagen y semejanza, como lo mencionamos en el capítulo piloto. Es dejar a Dios ser Dios y dejarnos sorprender. Hay algo que también le sucede a grandes santos en algún momento de su vida, que son momentos profundos de crisis, en donde podemos decir que han hecho todo bien y aún así sienten una sequedad impresionante. Una manera de definirlo es la noche oscura de la fe. Es como una prueba final que Dios permite a estas personas que han entregado su vida completa a Dios, en donde desaparece por completo, por así decirlo, de sus vidas y pasan una terrible experiencia de abandono, de realmente sentirse abandonados por Dios. Mini spoiler del siguiente episodio, porque ya estamos por terminar este capítulo. Hablaremos un poco más sobre la noche oscura de la fe y pondremos el ejemplo más grande que tenemos al respecto. Y último punto, razones por las cuales una persona pierde la fe, y sin asumir que las que estoy mencionando sean las únicas, es cuando no llevamos la fe a la vida, cuando mi fe se queda sin obras, como decía la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14. La fe sin obras está muerta. Cuando esto sucede, pues también la fe va desapareciendo poco a poco, se va desvaneciendo. Porque la fe, como bien lo dijimos anteriormente, la fe es una entrega, una cuestión de vida hacia una persona en concreto, Jesucristo, que tenga injerencia y que reine en todas las esferas, en todos los aspectos de nuestra vida. Y como bien dice esta conocida frase, si no piensas como vives, terminarás viviendo como piensas. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pareciera ser que este episodio se quedó así nada más como que a la deriva, pero en el siguiente episodio trataremos de compartir, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo puedo verdaderamente cultivar mi fe
como la puedo mantener. La verdad es que podríamos hablar capítulos y capítulos enteros del tema, pero bueno, no es posible hacerlo de esa forma. Al menos trataremos de dar algunas pautas que también sean prácticas para cerrar esta miniserie de 2 episodios sobre la fe. Los invito a que nos sigan en la cuenta de Instagram que se llama No Podemos Gaia. No Podemos Callar _podcast. Ahí pueden hacernos llegar las preguntas que puedan tener sobre este tema o cualquiera que les interese saber, aprender un poquito más, conocer. Ahí les medio anuncio que eventualmente vamos a tener invitados en el proyecto y bueno, primero Dios, se esperan cosas muy buenas, muy padres, todo para conocerlo más, de tal manera que podamos amarlo más. Que tengan una bendecida semana, mucho ánimo, éxito, Dios los bendiga.